vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, por favor. Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. Por favor, Maite, Sandra, ocupen los asientos de enfrente. Jueces capítulo 7, versículos 5 y 6. ¿Ok? Jueces capítulo 7, versículos 5 y 6. Bien, voy a leerlo, te pido que lo sigas y te pido que medites, trates de meditar en lo que vamos a leer. ¿Ok? La palabra del Señor dice así: Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. Vamos a leer el versículo 7. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. Bien, el día de hoy el mensaje se llama Derriba el obstáculo. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Derriba el obstáculo. Ese es el mensaje de hoy. Y quiero comenzar con una pequeña anécdota personal, abriéndote mi corazón, de manera que tú te puedas identificar conmigo y a qué me refiero con el mensaje Derriba el obstáculo. En mi vida profesional he buscado el crecimiento profesional, pero no solamente el crecimiento, también he buscado la prosperidad, porque creo que es bíblico. No busco opulencia, es decir, no busco ser muy rico, pero busco ser próspero, porque creo que la Biblia nos llama también a ser próspero, no solamente por bendición, no solamente porque yo quiera algo de Dios, sino porque creo realmente que tenemos responsabilidad bíblica, responsabilidad cristiana de ser prósperos. Y en esa búsqueda de ser próspero, he hecho un montonal de cosas. Y hace tiempo abrí una pizzería. Y tengo que decirte que esto salió porque cuando era jovencillo y estaba estudiando la universidad, en la universidad, y desde la vocacional, desde la prepa, empecé a trabajar. Y mi primer trabajo en una pizzería fue en Domino's. Todos conocen Domino's. Yo era motociclista. Y trabajando ahí conocí, pues obviamente cómo se hacían las pizzas, comí mucha pizza, me regalaban mucha pizza. Y cuando estuve ahí me di cuenta que me gustaba ese asunto. Y entonces abrí mi primera pizzería cuando tenía como 17, 18 años. En un localito ahí que tenía, o que tiene todavía mi abuela. Yo construí mis muebles, me fui a comprar, con todo lo que ganaba del trabajo en la pizzería lo invertí para comprar un horno, construí un mueble parecido a esas vitrinas que están ahí, lo hice de madera, y le invertí todo mi dinero, ahí invertí todo lo que yo tenía en ese tiempo en esa pizzería. Y no, obviamente, pues yo no tenía noción del negocio, ¿me explico? Trabajé en otra pizzería también y poco a poco fue creciendo este deseo de tener un poco más, de hacer cosas
que me hicieran sentir no solamente independiente, sino que me hicieran sentir bien. Cuando salí de la universidad, empecé a trabajar en las aerolíneas. Empecé a trabajar en esos trabajos que hoy algunos jóvenes desprecian, pero que son una buena plataforma para empezar. Trabajé en un contact center. Algunos les llaman en un telemarketing, atendiendo llamadas telefónicas. Ahí empecé. Y poco a poco crecí en este asunto de las agencias de viajes y ahora tengo mi propia agencia de viajes, que no es muy grande, no vendo mucho, no tengo ventas muy constantes, pero gracias a Dios de repente llegan muy buenas ventas. Lo que quiero decirte es que en este asunto de ser próspero me he enfrentado a muchos obstáculos y apenas hace unos años volví al sueño de abrir la pizzería. Tengo en mi casa, en un local que mi suegra me prestó, justamente abrí la pizzería otra vez. A muchos les gustaron las pizzas que hacíamos. La abrimos en pandemia porque teníamos el dinero para invertir, comprábamos todo, abrimos la pizzería. Y nos estaba yendo bien durante la pandemia, pero cuando abrieron las plazas, se acabó la pizzería. No vendimos más porque todo el mundo quiso salir a las plazas a convivir en familia y no, eso nos acabó. Y entonces yo regresé otra vez a mi profesión de las agencias de viajes. ¿Qué ha pasado en este camino de buscar tener mi propio negocio? Bueno, han pasado obstáculos. Y a este tiempo, justamente en esta semana, estaba meditando en qué voy a hacer. En si abro la pizzería, le decía a mi esposa que debería mejor de vender hamburguesas porque son más fáciles, más rápidas de preparar. No se me dificulta. Y lo pienso hacer. Lo que quiero decirte es que me he enfrentado a obstáculos que me han llevado a definir cosas muy específicas. ¿Qué he decidido? Bueno, he decidido que voy a dejar de buscar la pizzería y la hamburguesería un rato, pero me voy a enfocar en mi agencia de viajes. Estas dos semanas atrás, busqué a un contador, busqué incluso empresas que me ayudaran a regularizarme fiscalmente, porque tengo declaraciones pendientes de hace tiempo y gracias a Dios esta semana encontré a un contador que no me cobró, porque me cobraban alrededor de 50,000, 60,000 pesos para regularizarme. Y este contador me está ayudando, me cobró mucho menos que otra empresa que me cobraba como 14,000 y él me lo bajó todavía un poco más, no mucho, pero me está ayudando y voy a quedar ya regularizado fiscalmente. Estoy pasando obstáculos que me están ubicando en desarrollarme mejor, en encontrar lo que realmente necesito hacer para crecer en esta onda de tener mi propio emprendimiento. ¿Me explico? Ahora, todos tenemos obstáculos que enfrentamos. Algunos enfrentamos, por ejemplo, si ustedes están en algo como yo, se van a enfrentar a un montonal de obstáculos. Hablando de la vida cristiana, por ejemplo, nos enfrentamos a los obstáculos de un pecado específico. En nuestras relaciones nos enfrentamos a obstáculos de personas específicas con quienes no hemos podido relacionarnos bien y pensamos, ¿cómo voy a pasar ese obstáculo de sobrepasar a esta persona, de sobrellevarla, de hacerla a un lado para poder yo crecer? En la familia, los padres tienen obstáculos. Ahora, ¿quiénes van a entrar a la secundaria? A la prepa, perdón. Nadie. ¿Quién va a entrar a la secundaria? ¿Uno? ¿Nada más uno? ¿Tú también vas a pasar a la secundaria? Ahora los papás, pobre Silvia, pobre Diana, ahora ya van a enfrentar este nuevo reto, porque hasta la primaria les dices, órale, pero cuando en la secundaria se ponen rebeldes y ahora van a enfrentar ese reto. A veces con los hijos nos enfrentamos al reto de que en la búsqueda de que crezcan, nos enfrentamos al reto de que ellos acepten las reglas. Y nos toca lidiar con esas batallas. Y son normales.
Son normales, ¿me explico? El asunto y la razón de que este mensaje se llama derriba el obstáculo es justamente porque nosotros necesitamos comprender que hay obstáculos muy específicos y que si no le prestamos atención a ese obstáculo y no lo derribamos, entonces no podemos pasar al siguiente nivel. Por ejemplo, para mí entender y verme como un emprendedor me ha costado muchísimo. Desde niño, desde jovencito, desde ganar cierto sueldo a la semana y aguantarme las ganas de comprarme ropa, zapatos, algún videojuego o cosas en las que los jovencitos de su tiempo piensan, decidí no gastar dinero, vestirme con lo que tenía y después sacrificar todo lo que había juntado para abrir una pequeña pizzería en mi pueblito. Ahora, el obstáculo fue pasar primero eso, pero ¿sabes cuál ha sido el obstáculo más duro de emprender? Ver que tú abres y que de repente el negocio no funciona. En mi pueblo no funcionó esa pizzería. Vendí algunas pizzas algunos días, pero los demás días fueron pérdida total. Y ha sido duro enfrentar esos obstáculos. Uno de los obstáculos más grandes que yo he enfrentado ha sido el desánimo. Porque cuando emprendes cualquier cosa te desanima. Cualquier cosa. Que te digan que no saben bien, que te digan que no se ven bien las pizzas, que te digan que le faltó queso, que te digan que las haces pobres, que te digan que está mal ubicada, que te digan que mi mueble que hizo con tanto estaba bien bonito, lo lijé, lo pinté con barniz, todo así, y quien llegaba me decía, ¿por qué tienes esa cosa? ¿Por qué no tienes un mejor mueble? Pues porque soy joven, tengo 18 años y estoy emprendiendo, pero esas cosas no las comprenden quienes te llegan quienes son tus clientes. ¿Me explico? Ahora, déjame explicártelo de mejor forma. Vamos ahí a Jueces capítulo 7. Perdóname, Josué capítulo 17. Josué capítulo 17. Y para ponerte en contexto, vamos a leer un pasaje que está justamente cuando Josué está conquistando la tierra prometida. Ya han pasado guerras, ya han pasado peleas y ha llegado el momento de que Josué comience justamente a entregar la tierra que se le prometió al pueblo de Israel. Pero hay un relato que me encanta que nos habla justamente de los obstáculos. Vamos a leer ahí en el capítulo 17 a partir del versículo 12, por favor. Josué capítulo 17 a partir del versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Los miembros de la tribu de Manasés no pudieron habitar estas ciudades porque los cananeos persistieron en vivir en ellas. La tierra de la que estamos hablando se le había prometido y se le había repartido a Manasés. Pero dice el pasaje que ellos no pudieron ocupar la tierra porque había cananeos que vivían ahí, que se supone que debieron de haber acabado con ellos, pero por alguna razón no los acabaron. Y entonces había todavía allí esa gente, y ellos se enfrentaron justamente al obstáculo de conquistar su tierra prometida. Por eso te pregunto hoy, ¿cuál es tu obstáculo? Te hago esta pregunta, ¿cuál es tu obstáculo? ¿Cuál es el obstáculo que estás enfrentando hoy? Seguramente Cristian tiene miedo de entrar a la secundaria, porque sabe que se escucha de los que hacen bullying, de los que se burlan de otros, ¿no? Porque él tendrá que verse entre ser parte de los que bulean, y no es que él permita que lo buleen, pero tendrá que encontrar un lugar donde encajar. Tendrá que encontrar, como todos los adultos que estamos aquí, ese momento cuando entramos al salón. Yo sentí mucho miedo cuando entré a la universidad porque la población estudiantil era 97% mujeres
y 3% hombres. Entonces yo entré y vi el salón lleno de mujeres y yo dije, wow. Primero dije el paraíso y después dije, ¿qué voy a hacer? Porque no sabía dónde sentarme, no sabía si yo veía a las bonitas y decía, ¿les hablo? ¿No les hablo? Y luego veía a las más o menos y decía, ¿con ellas? O ¿qué voy a hacer? ¿Me explico? Estoy bromeando. Pero hay obstáculos que debemos de enfrentar y Manasés tenía este obstáculo. Versículo 13 dice así, cuando los israelitas se hicieron fuertes, redujeron a los cananeos a esclavitud, pero no los expulsaron totalmente de esas tierras. El versículo 13 es un paréntesis. Está diciendo, a Manasés se le dio esta tierra, pero no la pudo conquistar porque había cananeos. Se abre un paréntesis y dice, los israelitas eran fuertes, iban a conquistar la tierra, pero no quitaron todo. ¿Cuál era el problema entonces? Pues que no acabaron con todos. Dejaron obstáculos. Y para que Manasés, el pueblo de Manasés, la tribu esta de Manasés, pudiera conquistar esa tierra, pues tenía que, ¿qué? Enfrentar el obstáculo. ¿Me explico? Sigan leyendo conmigo el versículo 14. Dice, las tribus de José le reprocharon a Josué, ¿por qué nos has dado solo una parte del territorio? Nosotros somos numerosos y el Señor nos ha bendecido ricamente. Noten, por favor, cómo el pueblo de Manasés tiene un concepto de sí mismo. ¿Qué es el concepto que tú y yo deberíamos de tener? Pero un concepto es correcto y el otro es errado. ¿Cuál es el concepto correcto? Léanlo otra vez conmigo. Dice, las tribus de José le reprocharon a Josué, ¿por qué nos has dado solo una parte del territorio? Nosotros somos numerosos y el Señor nos ha bendecido ricamente. ¿Cuál es el concepto correcto? ¿Cuál es el concepto correcto? Que los ha bendecido, ellos se saben bendecidos. Ellos dicen, somos un pueblo que es bendecido por Dios. Yo te pregunto, ¿eres un pueblo bendecido por Dios? Pero a veces nosotros encontramos este concepto incorrecto, porque ellos fueron y le reprocharon a Josué, ¿por qué me has dado tan poquito? Es como si tú vinieras conmigo y me dijeras, pastor, ¿por qué tengo tan poquito si el Señor me ha bendecido? Yo te respondería como Josué le respondió al pueblo de Manasés. Sigue leyendo conmigo. Es muy irónica, un poco irónica la respuesta de Josué. Dice el versículo 15, entonces Josué les respondió, bueno, pues ya que son numerosos y encuentran que la región montañosa de Efraín es demasiado pequeña para ustedes, vayan a la zona de los bosques que están en territorio fereceo y refaíta, desmonten tierra para que habiten en ella. Pastor, ¿por qué no tengo poco? Si el Señor me ha bendecido. Ah, ¿eres bendecido? Ah, bueno, ponte a trabajar, mijito. Porque hay un concepto correcto. Somos bendecidos. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te crees bendecido? ¿Crees que tenemos promesas del Señor? Sí, pero a veces el obstáculo es que nosotros no entendemos que hay obstáculos que tenemos que vencer para llegar ahí. Y justamente aquí hay un obstáculo muy específico. El obstáculo es, ¿por qué me das tan poco si el Señor me bendijo? Bueno, si crees que eres una persona bendecida, entonces ve y desmonta. La primera recomendación que le hace Josué a este pueblo es, si no quieres esta tierra, que está montañosa, ¿quieres más? Entonces ve y desmonta. Desmonta es, quita los árboles, quita las piedras, haz planito tu terreno para que puedas estar ahí. Pero muchos no enfrentamos la realidad de que hay un obstáculo por vencer. Creemos falsamente que la bendición va a llegar sin nosotros hacer nada.
¿Porque somos un pueblo bendecido? Sí. ¿Eso significa que las cosas te van a llegar siempre gratis? ¿Sin trabajo? De ninguna manera. Pero la pregunta específica es, ¿cuál es el obstáculo que estás enfrentando? Por ejemplo, en mi emprendimiento de hamburguesas, tengo un problema, que necesito tener dinero para, número 1, capacitar a mínimo 2 personas que aprendan a hacer hamburguesas como yo las quiero hacer. Y segundo, poder pagarles un sueldo. Mínimo los días viernes, sábado y domingo, que son los días fuertes de venta. Porque no voy a meterme a vender en un día en el que sé que no voy a vender nada. ¿Me están entendiendo? Porque son cosas que he aprendido. ¿Me estoy explicando? Pero si pudiera lograrlo, entonces podría establecer un pequeño negocio de hamburguesitas que me pueden dejar algo, y después de eso entender que el obstáculo será no recibir mucho, pero esperando que crezca el negocio. ¿Me estoy explicando? Cuando tenemos con los hijos un problema, ¿cuál es el problema? ¿Cómo enfrentamos ese obstáculo? No se levanta temprano. Ese es el obstáculo. ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Cuál sería la estrategia para que se levante temprano? El reto será tal vez que se duerma temprano un día antes. Pero si tú no lo haces, ¿tú crees que él lo pueda hacer? Es complicado. Enfrentamos nuestros propios retos, nuestros propios obstáculos. Ahora, me encanta cómo la Biblia nos revela más y más. Versículo 16 dice, los descendientes de José replicaron. La región montañosa nos queda muy pequeña. Y los cananeos que viven en el llano poseen carros de hierro. Tanto los de Betzán y sus poblaciones como los del valle de Jezreel. Pero Josué animó a las tribus de Efraín y Manasés, descendientes de José. Ustedes son numerosos y tienen mucho poder. No se quedarán con un solo territorio. Vean el ánimo que les da Josué. Les dice, no se queden con lo que les di. Tómenlo, pero aparte tomen algo más. Y les dice, ustedes son numerosos. Es decir, les está confirmando que ellos son numerosos y que son un pueblo bendecido. Dice el versículo 17 en la segunda parte, ustedes son numerosos y tienen mucho poder. No se quedarán con un solo territorio, sino que poseerán la región de los bosques. Desmóntenla y ocúpenla hasta sus límites más lejanos. Y a pesar de que los cananeos tengan carros de hierro y sean muy fuertes, ustedes los podrán expulsar. ¡Qué ánimo el de Josué! Es como el discurso que te suelta el pastor cuando entras a consejería. ¿Cuáles han sido las palabras que yo les he dicho que ustedes no querrían que yo les dijera? Yo cuando entraba a consejería con un pastor, le explicaba el problema, él se sentaba, él tenía la característica de que era muy como tranquilo, él se sentaba y tomaba una posición muy cómoda, cruzaba las piernas y me escuchaba. Y yo le decía y yo lloraba, es que pastor, pastor. Y de repente él, cuando terminaba yo de dar mi cátedra de depresión y de problema, él tomaba aire y me decía, ora, mijito. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado conmigo? Que me preguntan algo y yo te digo, pues no tienes más que orar. Y tú quisieras escuchar otra cosa, pero yo solamente te digo, ora.
a un joven hace tiempo que me dijo que está pasando problemas. Le dije, corrige tu vida devocional. Y tal vez él quería que yo le dijera otra cosa, pero solo le dije, corrige tu vida devocional. Levántate en las mañanas y lo primero que vas a hacer es abrir tu Biblia y leerla y orar. ¿Me explico? Porque eso te va a salvar. Pero el obstáculo es que justamente algunos no pueden pasar ese simple obstáculo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos corregir nuestra vida devocional? ¿Cuántos de nosotros necesitamos levantarnos y lo primero que hacer debería de ser orar y leer la Biblia? Porque eso es lo que siembra para poder fructificar en el día. Por eso Jesús dijo, cuando ores, entra a tu cuarto, lo voy a parafrasear en palabras más latinas, más de barrio, entra a tu cuarto, cierra la puerta, no le abras a nadie y lo que suceda en lo secreto va a tener un efecto en lo público. Es decir, nuestra vida cristiana es resultado, sí o sí, de lo que hacemos en lo secreto con Dios. Por eso sé que las personas no cambian, que tienen problemas y que siguen cayendo en el mismo problema. Sé que uno de sus mayores problemas es su vida devocional. Porque la vida devocional transforma. Ese es el obstáculo. Ahora, ¿por qué leo este pasaje? Solamente hablamos del obstáculo. Déjame hablarte de una realidad acerca de Dios. ¿Cuándo será que Dios me permita llegar a conquistar esa tierra prometida? ¿Cuándo será que Dios me permita triunfar sobre ese pecado que tanto me cuesta? ¿Cuándo será que Dios me permita pasar ese lugar? La respuesta es muy sencilla, es algo de lo que hablamos constantemente en la iglesia. Es carácter. ¿Cuándo supe o cuál fue una de las cosas que me alistaron para el pastorado? Yo te he dicho que yo sirvo desde los 17 años. Desde antes ya serví en la iglesia, pero empecé a pastorear jóvenes desde mis 17 años. Por ahí, en ese tiempo, abrí mi pizzería a los 18, 19 más o menos. Y cuando era joven, porque ahora hago cualquier cosa y me duele el cuerpo, ahora quiero correr más y ya no puedo. Te comparto que me estoy preparando quiero empezar a prepararme para correr el maratón de la Ciudad de México el próximo año. Hoy fue el maratón de la Ciudad de México. Y a mí me encanta correr, pero sabes, es algo a lo que es una cosa que he hecho y en la que me encuentro constantemente en un obstáculo. ¿Cuál crees que ha sido mi mayor obstáculo al correr? No. Ay Dios, por favor, mis rodillas, no. La constancia. Porque, ¿sabes? Empiezo a correr y ahorita estoy corriendo entre 6 y 8 kilómetros sin problema. Pero en un mes ya tendría que estar corriendo 20 kilómetros. Mi obstáculo es mi perseverancia de seguir ahí. Porque aparte otro obstáculo al que me enfrentaba es la alimentación. He bajado, nos pesamos mi esposa y yo. Bajé 7 kilos. Acabo de bajar 7 kilos. Y sabes, no es lo mismo correr con 84 kilos que con 70 y algo. Obstáculos. ¿Me estoy explicando? Obstáculos. ¿Cuándo será que Dios me use? ¿Cuándo será que Dios me empuje más? Regresando a lo que te decía. ¿Cómo supe que estaba mejor preparado para el pastorado? Para empezar, nunca lo estás. Esa es una realidad. A los jóvenes que
han llevado un noviazgo y que hay un joven que una vez le dijo, oye, ¿por qué no te casas? Y su respuesta fue, es que le quiero dar a ella algo mejor. Y yo le dije, ¿cómo qué? Pues una casa, una cama, una lavadora, una estufa, mínimo. Y yo le dije, dime una cosa, ¿en cuánto tiempo crees que vas a tener eso? Esa pregunta le rompió la cara. Porque él sabe que para tener eso se requiere por lo menos... ¿Cuánto requieren ustedes de trabajo para poder comprar, tener un cuarto, pagar renta y luego comprarte una cama, un refri y una estufa? ¿Cuánto necesitan aquellos que trabajan? ¿Cuánto creen que necesitarían? Tal vez medio año, pero para un jovencito así, tal vez le cueste más, 1 año, 2 años. Y yo le dije, mira, el problema es que tú piensas que tienes que estar listo. Y te lo digo a ti, iglesia, ¿cuándo vas a conquistar? Tú quieres conquistar cuando estés listo. Pero no vas a conquistar cuando estés listo. ¿Sabes cuándo vas a conquistar? Cuando te enfoques en sobrepasar, en romper ese obstáculo. Dilo conmigo, porque esto es una verdad espiritual. Dilo conmigo, voy a conquistar, cuando rompa el obstáculo. Eso es carácter. A esta gente se le dijo, ¿quieres más tierra? Bueno, primero dime, y haciendo una paráfrasis, un análisis de este texto. Primero dime quién eres. Si ellos dicen, yo soy Efraín y Manasés, las dos tribus, los dos hijos de José. Somos numerosos y somos bendecidos porque, ¿sabes? Manasés y Efraín conocen su origen. ¿De dónde vienen? ¿Quién es su padre? José. ¿Quién fue José? Nada más y nada menos que el segundo de Egipto. Yo te pregunto algo, ¿alguno de los otros, de las otras tribus, podían decir algo parecido a ellos? No. Ellos saben que provienen del gran José, del segundo del faraón, de aquel que preparó la tierra para que llegara el pueblo de Israel a Egipto y que después salieran triunfadores de ahí. Ellos conocen su identidad. ¿Conoces tu identidad? Porque Manasés y Efraín la conocían perfectamente. Ellos dicen, somos numerosos y bendecidos. Y Josué les dice, bueno, si eres numeroso y eres bendecido, trabaja. Porque será la forma en que conquistes. La gran pregunta es, si estás listo para enfocar y prepararte para vencer ese obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo que estás enfrentando? Yo te estoy hablando de mi obstáculo sobre mi emprendimiento. ¿Sabes cuánto dinero iba a pagar porque me colocaran al corriente de mis impuestos? 14,000 pesos. Acabo de hacer una buena venta en la agencia y gané una buena comisión. Y otros días le digo a mi esposa, ya coronamos. Dime dónde quieres comer. Dime qué quieres, te lo compro. Pero esta vez le dije, hoy no coronamos. Te vas a quedar con las ganas y yo también. Hace tiempo que no me compro unos tenis. De hecho, tiene bastante. Desde mi cumpleaños me quería comprar unos tenis y no he podido. Porque he entendido que hay obstáculos y un obstáculo es el uso del dinero. No me estoy victimizando, te estoy diciendo
que tengo obstáculos y que tengo que definir cómo enfrentarlos. Y que el carácter se forja cuando decides enfrentar esos obstáculos. Los padres enfrentan obstáculos financieramente, porque a veces ellos saben que tienen que dejar de comprarse zapatos o ropa para que el hijo tenga. Y ese no es el problema. El problema es que cuando tu hijo tiene los zapatos nuevos, no le enseñas que él tiene que enfrentar sus propios obstáculos. Le deberías de decir, me los cuidas. Y no los deberías de romper de arriba. No los uses erróneamente, porque si los usas mal, no te voy a comprar otra vez zapatos. Y deberías de cumplirle la promesa, porque ese es un obstáculo que él debe de vencer, de enfrentar. Porque enfrentar obstáculos forja el carácter. ¿Cómo puedo forjar mejor mi carácter? Venciendo, derribando un obstáculo. Todos, no uno. Por eso te digo hoy, un paso a la vez. Diría la canción, un día a la vez, mi Cristo. Un día a la vez, un paso a la vez. No quieras solucionar todos los problemas. No quieras solucionarlo todo ya. Te digo algo, no lo vas a lograr. Le dije a este jovencito, mira, junta dinero para una renta. Busca un lugar donde vivir y vete a vivir. Cásate y vete a vivir con ella. Porque yo sé cuál es su primer obstáculo. ¿Sabes cuál es el primer obstáculo de este jovencito? Su comodidad. Él vive en su casa, su mamá le hace la comida, su mamá le tiende la cama, su mamá le lava los trastes, hasta le hace la comida. Es un mantenido. Esa es la verdad. Mayor de edad, pero no puede enfrentar la vida porque no puede enfrentar un pequeño obstáculo. Paga la renta. Vamos a ver si bien salsa. Es que estoy muy chiquito para casarme. Sí, estás muy chiquito para casarte, pero no estás chiquito para comprar un condón y para irte a la cama con ella. ¿Recuerdan el caso de la quinceañera, ese que se hizo viral hace años? Ya días faltaban para los 15 años de la fiestota grandota de la quinceañera. Se sienta a sus papás y les dice, estoy embarazada. Y la pregunta en redes sociales, la discusión era, ¿le cancelamos la fiesta de 15 años o se la hacemos? Porque el papá decidió cancelar la fiesta de 15 años. Porque el papá dijo, bueno, si mi hija tiene, ¿cuántos años? 15, ni siquiera es mayor de edad. Pero ya actúa como toda una. Entonces, ¿cómo lo tratamos? ¿Como adulta o como de 15 años? Y muchos entraban en este sentimentalismo. Ay, pobrecita, tiene 15 años, tiene la ilusión. Por favor. Anda fornicando. Y no estoy diciendo, no estoy condenando a la niña, pero la niña, cualquier niño, cualquier menor que ande haciendo cosas que no debería de hacer, siendo ya un adulto, pues lo mejor es que le trates como adulto. Por eso hay hijos en casa que tienen más de años, son adultos. Y no se han podido crecer porque no han enfrentado sus propios obstáculos. Y hay quien de verdad no puede. Y está bien. Pero quien sí puede. Lo que necesitamos hacer es enfrentar el obstáculo. Regresa conmigo al pasaje con el que iniciamos, en Jueces 7. Jueces, capítulo 7. Vamos a volver a leer
este versículo. Versículos 5 y versículos 6. Jueces capítulo 7, versículos 5 y 6. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. Bueno, tenemos a Gedeón, es el libro de los jueces, él fue uno de los jueces. Y la labor de Josué, como la de los otros jueces del libro de jueces, era ser caudillos, era ser libertadores del pueblo de Israel en su tiempo. La labor, justamente, el libro de jueces es después del libro de Josué. Porque cuando Josué los llevó a la tierra prometida, les dijo: esta es su tierra. Pero ¿cuál fue el problema? Que no acabaron con el pueblo que debían de acabar. Entonces, como no acabaron con ellos, este pueblo con el que no acabaron se multiplicó y comenzaron a hacerle guerra a Israel. Porque finalmente era una tierra que era de ellos. Y como no los acabaron, ellos crecieron con este nacionalismo de: me quitaste mi tierra y ahora te la voy a quitar. Se multiplicaron y el pueblo de Israel entró en un periodo, el periodo de los jueces. Es un periodo donde el pueblo era sometido y liberado. Sometido y liberado. Sometido y liberado. Y uno de esos libertadores fue justamente Gedeón, a quien le llamaron después Jerubbaal. Fue como un apodo que le pusieron. Y a este Gedeón Dios lo llamó, pero la pregunta, lo que deseo que veas conmigo es que Gedeón fue usado y fue llevado a ser un libertador no solamente porque sí. Mi concepto de Gedeón es que Gedeón sabía enfrentar los obstáculos, a diferencia de otros. Para mí, Sansón no sabía enfrentar los obstáculos, pero Gedeón sí sabía enfrentar los obstáculos. Por eso Gedeón se convirtió rápidamente en un conquistador. Y en este pasaje suena como una onda de dirección, porque Gedeón le pregunta a Dios: Dios, ¿cómo voy a vencer al pueblo con estos? ¿Cómo voy a vencer a mis enemigos? Y el Señor le responde: mira, no va a ser por tus fuerzas, sino por mí. Por mí. Y entonces Dios le da esta instrucción a Gedeón y le dice: mira, lleva a los hombres al agua, a donde hay agua. Y le dice esto: los que laman el agua como perros, a estos quítalos. Y los que laman el agua tomando de ella y llevándola a su boca, esos son los elegidos. Tenía aproximadamente 2,000 hombres, si no estoy mal. Y se quedó solamente con 300. ¿Han visto la película de 300? Tienen que verla. Pareciera un paralelo. Porque solamente fueron suficientes 300 hombres. Imposible. Pero ¿sabes qué tenían en común estos hombres y Gedeón? Carácter. Sabían enfrentar el obstáculo. ¿Cómo lo sé? Mira, hay unos pasajes paralelos a esto. Te voy a mencionar dos. Uno, Abraham quiere que su hijo Isaac se case. ¿Qué es lo que hace Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hace Abraham? Manda a su siervo en busca de una esposa para su hijo. Y el siervo hace una oración similar a la que hace Gedeón. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y recuerdan qué fue lo que hizo el siervo de Abraham? Oró. ¿Y qué le dijo a Dios? Mira, Dios, yo voy a ir a ese lugar y me voy a poner ahí. Si una mujer bonita, acá, etiqueta, me da agua, entonces será la señal de que esa es la mujer para Isaac. Pareciera un momento muy espiritual, porque ellos están pidiendo una señal, pero no es así. Profundicemos en ese texto.
¿Qué es lo que este hombre estaba buscando de una mujer para aquel a quien le estaba buscando? Te voy a dar un ejemplo. Papás, mamás, ¿qué tipo de hombre están buscando para su hijo o su hija? Dulce, dime una sola cosa que estás buscando para el esposo de tu hija. Bondadoso. Vivi, dime una cosa que estás buscando para el esposo de Joe. Que sea trabajador. Silvia, dime solo una cosa que estás buscando para el esposo de Dios no lo quiera, de Maura. Excelente. Rubén, una sola cosa que estás buscando de un hombre para Maura. Excelente. ¿Me estás entendiendo? Diana, una sola cosa que estás buscando de una mujer para Cristian. Ok, ya dijimos que. Bueno, lo mismo pasó con este hombre. Lo que este hombre estaba buscando era carácter. ¿Carácter de qué? De una mujer que sabe servir. No de una mujer sometida, no de una mujer, no estoy minimizando a la mujer, estoy hablando de que el hombre sabía perfectamente el calibre de mujer que quería para Isaac. Por eso él dijo, me voy a poner aquí. Y si esa mujer hace tal y tal cosa, significa que es una mujer que sabe servir, que tiene carácter. Por eso la primera pregunta que debes de hacer cuando conozcas a un cuate que quiera algo con ella, primero le debes decir a Jade, quiero conocerlo. Y cuando lo tengas enfrente le tienes que preguntar, ¿ya trabajas? ¿Vas a invitar a mi hija a salir? ¿Quién va a pagar? ¿Tú? ¿O qué te crees? ¿Me explico? Tienes que abundar, tienes que preguntarle, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Pues es que no sé, pues es que estoy en la prepa y no sé si voy a pasar los exámenes. ¿Te gustaría un hijo así para tu hija? ¿Te gustaría un tipo así? ¿Me estoy explicando? Hay una técnica de entrevista que muchos hacen de alto nivel. Están en su escritorio, reciben al candidato al que están entrevistando y por accidente tiran una pluma. Si el candidato dice, permítame, yo la recojo, ese candidato sirve. Pero si el gerente que está haciendo la entrevista tira la pluma y el candidato se queda, ¿a qué hora va a recoger su pluma? Ese candidato no sirve. Porque no tiene no tiene actitud ni aptitud de servicio. No nos sirve una persona como tú. Gracias. ¿Pero por qué? Si tengo un posgrado, tengo todo. Sí, eres muy bueno, eres excelente y eres muy profesional. Pero tienes una pésima actitud para servir. No nos sirves. Gracias. ¿Me están entendiendo? Carácter. Hay otro pasaje paralelo a este. Gedeón le dice a Josué, acuérdate de lo que Dios me prometió. Cuando estábamos allá en Cades Barnea, me envió para explorar la tierra y yo le creí a Dios. Así es de que dame lo que Dios me ha prometido. Le dan la tierra a Gedeón y Gedeón, para conseguir esposo para su hija, lanza un reto. Él dice, el que conquiste esta tierra, a ese le voy a dar a mi hija. Genial, porque el tipo sabe qué tipo de hombre quiere para su hija. Él quiere un conquistador.
Escucha esto, tan así que ese conquistador fue con la hija de Gedeón y le dijo, oye, Lupe, dile a tu papá Gedeón, dile, a ti sí te va a hacer caso, dile que te dé también esa tierra donde hay manantiales. Ay, Juan, está bien. Va la Lupe con Gedeón y le dice, papi, tu hijita, dame también las tierras con manantiales. ¿Y saben qué hizo Gedeón? Se las dio. Porque detrás había un hombre conquistador. Te voy a abrir mi corazón. A algunos no les va a gustar lo que voy a decir, pero fue una cosa que me pasó por la mente. Yo vivía en el Estado de México y para estudiar la preparatoria y la universidad tuve que viajar todos esos años, casi 8 años de mi vida, invirtiéndolas entre 2 y 3 horas en transporte público, a veces 4 horas, para llegar a la preparatoria o a la universidad. Y para mí eso fue un martirio. Así es de que me propuse algo. La novia que me consiga tiene que ser chilanga. Así es de que conocí a Miriam y dije, no se diga más, de aquí soy. Porque yo no estoy dispuesto a viajar para ver o para llegar al trabajo, para llegar a estudiar, para llegar a cualquier lado, 3 o 4 horas en transporte público. Eso es la muerte. Así es de que un beneficio de que Miriam sea mi esposa es que tengo casa en Ciudad de México. Fui intencional. Tal vez a algunos no les va a gustar escuchar eso, pero fui intencional. Porque como hombres necesitamos ser intencionales de lo que queremos. Por eso pregunto, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Cómo vas a hacer para llegar ahí? ¿Tienes que vencer el obstáculo? ¿Me estás entendiendo? Bueno, ahí estamos en el pasaje y estos hombres hacen 2 cosas. El Señor le dice a Gedeón, mira, lleva a los hombres a tomar agua y el que tome el agua como perro, a ese córrelo, pero a los otros, escógelos. Te voy a decir qué es lo que vio Gedeón. Cuando un hombre estaba muy sediento, había pasado mucho tiempo y no habían tomado agua y los llevó a tomar agua. Estos hombres estaban desesperados, estaban sedientos, por eso se echaron a tomar agua como perros, porque tenían mucha sed. Ellos literalmente se inclinaron sobre el agua e hicieron esto, porque tenían mucha sed. Pero los otros hicieron esto. Se inclinaron, tomaron agua y tomaron. ¿Cuál es la diferencia de carácter entre uno y otro? No. Ubiquen el contexto. Ubiquen el contexto. ¿En medio de qué estaban Gedeón y sus hombres? ¿De qué? De la guerra. Ellos estaban en una situación peligrosa. Los hombres que se echaron como perros a tomar agua, no les importó su espalda. Pero los otros se inclinaron y dijeron, no me vaya a salir un hijo de la tostada por acá. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? A los otros no les importó su espalda ni los que estaban al lado. Simplemente, si hubiera sido por ellos, se aventaban al agua. Pero los otros estaban alerta. Por eso es mejor 300 hombres, pero bien listos, bien alerta, que otros 1700 que lo único que hacen es descuidarse y beber agua como perros descuidados. ¿Has visto un animal que toma agua en un lugar donde hay cocodrilos? Hay animales que son tan torpes que se meten a tomar agua, incluso se meten al agua sabiendo que hay cocodrilos.
Pero hay animales como el leopardo, como el león, que están, no me vaya a salir un cocodrilo aquí. Lo hacen con cautela, porque tienen carácter. ¿Qué prefieres tú? ¿Qué Dios usa? ¿Hombres descuidados o 300, que son unos cuantos, pero estos 300 están más que listos para la pelea? Carácter. ¿Me dices amén? Ahora regresemos ahí en el capítulo 6 de Jueces. Capítulo 6 de Jueces. Versículo 11. Capítulo 6. ¿Qué pasó, Mirka? Vamos a leer en el capítulo 6 desde el versículo 1, por favor. Los israelitas hicieron lo que le ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos de oriente venían y los atacaban. Este es el contexto donde vive Gedeón. Lo que vamos a hacer a continuación será observar cuáles son aquellas cosas que nos caracterizan para enfrentar un obstáculo. Primero, el contexto. Estaban en una crisis. ¿Te encuentras en una crisis cuando tienes un obstáculo? Sí, igual que Gedeón. Y dice, me encanta el pasaje porque nos da detalles importantes. Dice que ellos sembraban y luego se ocultaban. ¿Me están entendiendo? Ellos sembraban y se ocultaban. ¿Por qué? Porque podía venir alguien que les robara a los madianitas, justamente, que fueron a los que enfrentó Gedeón. Y nos dice el pasaje que ellos trabajaban. Algunos pierden la esperanza cuando no han logrado pasar el obstáculo. Algunos pierden la esperanza cuando no han podido pasar un obstáculo. Hay estudiantes que en la preparatoria reprueban tantas materias que se hicieron de un súper obstáculo y no lo pueden pasar. Pasan los años y mejor dicen, ay no, yo estudiar jamás. Se cambian de carrera, se van a otra escuela, pero no enfrentan el obstáculo. Pero Gedeón es un hombre que sabe enfrentar el obstáculo. ¿Cómo lo sé? Porque Gedeón estaba trabajando cuando el Señor se le apareció. Este es el primer concepto que yo deseo que tomes. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres conquistar tu tierra prometida? El primer obstáculo que tienes que enfrentar es que tienes que ponerte a trabajar. Perder la esperanza te hace abandonar el trabajo. Yo podría decirles en este momento, abandono mi sueño de mi pizzería o de mi hamburguesería y voy a vender todo. De hecho, ¿se acuerdan que les dije que iba a vender todo? No lo puedo vender porque me sigo aferrando. ¿Qué tan aferrado eres? ¿Sabes? Porque el Señor usa a gente aferrada. ¿Para qué Dios quiere a alguien que ha perdido la esperanza? Hay personas que tienen problemas en su matrimonio y dicen, ay no, ya estoy harto, estoy harta. Él no va a cambiar, ella no va a cambiar. Mejor aquí muere. Ese día esa persona abandonó su sueño de un matrimonio
feliz. ¿Significa que Dios no se lo quiere dar? No. Lo que discutíamos en la mañana. ¿Significa que Dios aprueba su divorcio? Porque a veces nos escudamos en el sentimentalismo de mi situación, pero no enfrentamos el obstáculo. Acaba de haber un debate en redes sociales. Rigoberto, el gran Rigoberto. Si no saben de quién les hablo, googleen el apologista Rigoberto. Con un transvesti. Él iba como mujer y pidió que se le considerara como mujer en el debate y Rigoberto lo hizo. Pero sabes, al ver el debate, no hubo debate. Cuando Rigoberto presentó sus argumentos, él dijo una frase que usan los debatistas. Él dice, si mi contrincante, para que yo acepte que he sido vencido, mi contrincante tiene que derribar mis argumentos. Pero esta persona, ¿sabes qué fue lo único que hizo? Llamó al sentimentalismo. Presentó un argumento, jamás, ninguno. Si acaso mencionó unas cuantas cosas, pero el debate no fue debate. Porque la persona estaba apelando al sentimentalismo. Que una mujer violada tiene derecho a abortar. ¿Es esto cierto? Bíblicamente, ¿cómo defendemos esto? Porque la mujer tiene dolor, fue violada, entonces tiene derecho a abortar. ¿Tiene derecho? ¿Es cierto? El problema es que a veces invertimos nuestro sentimentalismo en nuestra situación y solo porque nos sentimos mal no queremos enfrentar el obstáculo. Y fue lo único que esta persona hizo. Solo argumentó en base al sentimentalismo, pero no pudo dar ningún argumento firme en el debate. Ninguno. Ninguno. Es más, cuando Rigoberto le preguntó, ¿cuántos sexos hay? ¿Saben qué dijo ella? O él, ya para no entrar en pelea, dijo, solo hay dos. Y Rigoberto dijo esto, con eso me doy por vencedor. Porque él, en su concepción de los sexos, ha dicho que solo existen dos. Y eso fue trascendental para la población, para la sección LGBT. ¿Me estoy explicando? ¿A qué vas a apelar cuando te enfrentas a tu obstáculo? ¿A tu sentimentalismo o al argumento? ¿Cuál es el argumento? ¿Somos un pueblo bendecido? ¿Sí o no? ¿Somos un pueblo con promesas de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué te impide entonces trabajar y ganar lo que Dios te dio? No, es que yo siempre he sido pobre, mis papás son pobres, yo voy a ser pobre. Es que todos lo hacen y yo pues entonces dije que... Falta de carácter. Primera cosa que tengo que tener para que Dios me use, para que Dios me pueda llevar más allá, trabaja. Sigue trabajando en lo que haces, no abandones. No abandones. La primera cosa que le digo a una pareja cuando entra conmigo a consejería, porque están teniendo problemas y van rumbo al divorcio, la primera cosa que les digo es, si los dos quieren, entonces avancemos. Pero si uno de los dos no quiere, es mejor que terminen con esto. Ay, pastor, pero es pecado. No. Si uno no quiere, porque el matrimonio es un pacto. ¿Es un pacto de cuántas personas? De dos. ¿Cuántas personas se requieren para un matrimonio? Y cuando solo hay uno peleando por la gran batalla y el otro se está rascando el ombligo, ¿tiene razón esa pelea? No. Que se termine. ¿Me estoy explicando?
Se necesita de trabajo, se necesita de esfuerzo. Así es que el primer consejo que te voy a dar para que conquistes es enfrenta tu obstáculo, no te detengas. A personas que han venido a la iglesia les he dicho, mira, ven, congrégate, ten una vida devocional, vas a caer, vas a volver a cometer ese pecado. Para mí fue muy difícil mi paso por la pornografía, porque cuando me santificaba, notaba que yo ganaba fuerza, pero pasaba un tiempo y volvía a caer. Y luego otra vez me santificaba y decía yo, ya triunfé, ya gané, y pasaba más tiempo y de repente caía. Pero el Señor me enseñó que esa batalla se ganaba con trabajo, con constancia. Yo quisiera decirte que desde que Dios me limpió, no volví a pecar. Sería un mentiroso. Y yo quisiera decirte que cuando Dios te limpia y te prepara para triunfar, yo quisiera decirte que no vas a volver a equivocarte, pero te lo digo fuerte y claro, vas a caer una y otra vez. Lo importante es la constancia. Cuando tú permanezcas firme, trabajando. ¿Sabes cuántos años llevo con mi agencia? Desde que me fui a Cancún, tengo 10 años. ¿Sabes cuántas ventas hago al mes? Si te contara mis ventas en el año, yo diría que tengo al año 10 ventas apenas. 10 nada más. Y en mi mente podría decir, esto no sirve, esto no es negocio, lo voy a abandonar. ¿Sabes cómo ha crecido la agencia? Únicamente por constancia. A veces he tenido clientes que se me fueron porque por desidia mía no los atendí y se fueron. Clientes potenciales que me dijeron, ándale, dime ya para pagarte. Y yo los dejé ir. Pero la constancia, permíteme decirlo así, sin aire de darte algo de presunción, mi constancia me ha dado al día de hoy una agencia que va creciendo poco a poquito. Constancia, trabajo. ¿Me dices amén? Amén. Sigue leyendo conmigo, versículo 4. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado, con sus carpas, como plaga de langostas. Tanto ellos, sus camellos, como sus camellos eran incontables, e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas, por causa de los madianitas, que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a un profeta que dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder, también los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes, para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiaser. Su hijo Gedeón estaba trillando en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿A quién Dios va a usar para que yo logre vencer mi objetivo, logre vencer mi obstáculo? ¿A quién Dios va a usar para que yo logre conquistar mi tierra prometida? No tienes que voltear a ningún lado. Si quieres saberlo, no entres al baño ahorita. Mañana que entres o cuando entres al baño de tu casa, mírate al espejo. Esa es la persona que Dios va a usar para liberarte. A ti. ¿A quién Dios va a usar para que pases todas las materias?
¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿A quién? A ti. Cuando estaba en la primaria, yo no sabía dividir y me costaba mucho trabajo. Así es que un día mi papá se sentó conmigo y me enseñó las divisiones. Y mi maestra me vio que yo estaba sentado en una zona de la escuela. Mi papá me estaba ayudando a terminar la tarea porque no la había terminado. Y cuando llegó la hora de entregar la tarea, yo tenía 7 años, 7, 8 años. Y la maestra en su escritorio, y entonces le llevé mi tarea. Y la maestra me dijo esta frase que se me quedó, mira cómo se me quedó, que hasta ahora la sigo recordando con coraje, pero también con cierto cariño. Porque la maestra me retó. Me dijo, ¿y tu tarea, Neri? ¿La hiciste tú o te la hizo tu papito? Ahí solté unas lagrimitas y me fui a sentar. Me molestó porque me dijo, ¿te la hiciste tú o te la hicieron? Yo te pregunto, ¿vas a conquistar tu tierra prometida tú o tu mamita? ¿La vas a conquistar tú o tu papito? Ahora déjame te digo algo más duro. ¿Te la vas a conquistar tú o tu pastor? Ay, pastor, ore por mí. Es que seas chillón. En serio. Nos ahogamos en vasos de agua cuando la realidad es que tenemos la bendición. Consejo número 1, sé constante y trabaja. Enfrenta el obstáculo. Consejo número 2, ¿sabes a quién Dios va a usar para liberarte, para que llegues a la tierra prometida? A ti, a nadie más. Deja de buscar. Muchos andan buscando la oración del pastor, la imposición de manos, la palabra profética. Ya. ¿Sabes qué te da la palabra profética? Responsabilidad. Porque a partir de que recibes la palabra profética, lo que te toca a ti es trabajar. ¿Y qué más hago, pastor? Ya Dios me dio la promesa de que voy a ir a las naciones a conquistar. ¿Sí? Pues conquístala. ¿Pero no me va a ayudar el pastor? Sí. Vete a estudiar al instituto. Es que cuesta tanto, pastor. Y yo no tengo dinero. Trabaja. Es que, pastor, es que la escuela, ten otro trabajo. Es que, pastor, el tiempo. Mira, te voy a dar 100 pesos. Cómprate una botella de aguas y ve a venderlas al semáforo. Es que, pastor, me da pena porque como yo, el Hijo de Dios, el ungido, ¿cómo voy a vender agua en el semáforo? ¿Qué? Un hombre con problemas económicos un día solo tuvo palomitas de microondas para darle a sus hijos de comer. Y vino conmigo y me dijo, ¿tú crees que Dios sea así? Que Dios me dé solamente palomitas de maíz para darle a mis hijos. Y le dije, brother, haz algo. Cómprate una caja de chicles y vete a venderlas a los camiones. Pero ¿cómo? Que no sé qué. Entonces hazle como quieras. Versículo 11, versículo 13. Pero el Señor replicó, Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Este es el último consejo que tengo. Solo tengo 3 hoy. Número 1, sé constante y trabaja. Número 2, ¿a quién Dios va a usar? A ti, a nadie más. Número 3, usa lo que tienes en las manos.
Ya. No tienes más. Usa lo que tienes en tus manos. No esperes que las cosas milagrosas comiencen a suceder. Usa lo que tienes en tus manos. ¿Qué tienes en tus manos? Y cómo eso puede servir para que te conviertas en eso que tú estás buscando. Usa lo que tienes. Déjame abrirte mi corazón otra vez. Para salir de la universidad tenía que pasar una materia que se llama cálculo integral. Pero no es cualquier cálculo integral. Era cálculo integral con estadística y contabilidad. Una mezcla rara. Cuando estudias una ingeniería ves matemáticas puras. Pero cuando estudias administración y tienes que aplicar el cálculo integral y diferencial ahí, tienes que usar estadística, tienes que usar contabilidad y buscar optimización administrativa. Y es un rollo que me rompía la cabeza. Y yo no podía pasar esa materia, la reprobé 2 veces. Pero la tenía que pasar para salir de la bendita universidad. Así es de que me sinceré con el Señor y le dije, ¿sabes qué, Dios? Tú sabes quién soy yo. Tú sabes que este burro no puede pasar, Señor. Me asincero contigo, esto es todo lo que tengo, Señor. Por favor, úsame porque ya quiero salir de esta universidad. Así es que llegó el examen final, que era un ETS, por cierto, un examen a título de suficiencia. O sea, era el extraordinario del extraordinario del extraordinario. Y de repente apareció esa pregunta, una pregunta simple y sencilla, que valía 1 punto. Y yo conté el examen y estaba seguro que estaba bien, y se había acabado el tiempo, y pasaba solamente una pregunta, y yo sabía que si no respondía a esa pregunta de examen, sabía que no iba a pasar. Así es de que no había visto la pregunta, y cuando la pasé, examiné, leí todo, y dije, esta no puedo, esta... ¡Ay! Señor, ilumíname o elimíname. Hice mi cálculo, respondí la pregunta, y mi calificación de cálculo integral en la universidad fue de 6. El 6 más glorioso para mí. Salí de la universidad. Mi reto era salir de la universidad. Mi obstáculo era el cálculo integral. Lo pasé, llámenle de panzazo. Para mí fue provisión divina. ¿Qué no hubiera pasado si no hubiera estudiado y recursado hasta pasar la materia? Se puede conquistar lo que queremos, iglesia, pero no va a pasar hasta que aprendas a enfrentar tus obstáculos. Enfréntalos y vencerás. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. Voy a pedirte que cierres tus ojos.